Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con la clase anterior. Hoy vamos a tratar el tema acerca de lo que son los arreglos. Bueno, entonces vamos a ver hoy los temas acerca de lo que es la definición de un arreglo, la clasificación de estos, cómo se declaran y las operaciones que podemos realizar con los arreglos. Entonces empezamos con la definición. ¿Me pueden ayudar a leer, por favor? El primer párrafo, por favor. Un arreglo es una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. Bueno, entonces dice, un arreglo es una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. Tengo resaltados tres conceptos importantes ahí. Lo que es finito, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Finita. Todo arreglo tiene un límite, es decir, se debe determinar cuál es el número máximo de elementos que forman parte del arreglo. Es decir, va a tener un número que va a limitar el número de elementos que va a contener ese arreglo. Entonces, una de las características principales que tienen los arreglos es que tienen un límite. La siguiente característica es que son homogéneos. ¿Nos puedes ayudar, Cristian, por favor? No alcanzo. Dice, todos los elementos de un arreglo son del mismo tipo, es decir, todos son enteros o todos son flotantes. En otro caso, todos son de caracteres, etc. Así es, entonces, todos los elementos que contenga un arreglo tienen que ser forzosamente del mismo tipo. No debe existir combinación de varios tipos, ¿sí? Porque si no tendríamos problemas. Entonces, cuando definimos un arreglo, si lo vamos a definir de tipo entero, los elementos que va a contener ese arreglo van a ser solamente de tipo entero. Si lo vamos a definir para caracteres, va a contener solamente caracteres. El siguiente, por favor. ¿Me ayudas? Ordenada. Se puede determinar cuál es el primer elemento, el segundo, el tercero o el enésimo elemento. Así es. Entonces, dentro de un arreglo nosotros podemos determinar cuál de esos elementos ocupa la primera posición en el arreglo, la segunda, la tercera y así sucesivamente hasta el enésimo elemento que puede contener ese arreglo. Pues gráficamente nosotros podríamos ver a un arreglo de esta forma. Podemos representarlo en forma vertical o bien en forma horizontal. Podemos representarlo como una fila o como una columna. Cuando nosotros hablamos de un arreglo, por ejemplo, cuando nosotros nos formamos en una fila para un banco, estamos formando parte de un arreglo, estamos tomando una posición dentro de esa fila. Entonces, esa posición dentro de esa fila se le va a identificar como un índice, ¿sí? Y nosotros, si estamos hasta el frente, ocuparíamos el primer lugar en el arreglo. Si fuéramos el segundo, seríamos el segundo lugar en el arreglo, y así sucesivamente. Entonces, ese índice es muy importante para los arreglos. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos acceder a lo que contiene en esa posición. Y lo que contiene en esa posición se le llama componente. Aquí lo identificamos con la letra C como componente 1, componente 2, componente 3 y así sucesivamente hasta n componentes que pueda contener el arreglo, de acuerdo a como nosotros lo definimos y la cantidad de elementos que puede soportar, lo que nosotros definimos que va a contener el arreglo. Pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser n elementos los que puede contener. Entonces, las partes principales que debe contener un arreglo son tres fundamentalmente. Primero, el nombre. El nombre de un arreglo tiene que ser único. Si nosotros definimos en un programa varios arreglos, esos arreglos tienen que tener un nombre diferente para cada uno de ellos. No pueden llamarse igual. Y vamos a acceder a través de ellos con su nombre y los índices para poder acceder a los componentes que tiene cada uno de ellos. Yo le voy a llamar componente o le voy a llamar elemento, cualquiera de los dos. Me estoy refiriendo a lo que contiene en cada una de las casillas que tiene un arreglo. ¿Sale? La siguiente parte que les decía que son importantes son los componentes, es decir, lo que va a contener en cada una de los, ahora sí,
yo les voy a llamar casillas, ustedes pueden llamar cuadritos, que va a contener cada uno de ellos y van a ser n cantidad y los índices. Entonces esas son las tres partes fundamentales que vamos a nosotros a identificar: el nombre, los elementos que va a contener o componentes y los índices. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Seguros? Entonces, la forma gráfica es muy importante que no se les olvide, porque nosotros vamos a estar trabajando con ella, haciendo algoritmos para poder nosotros hacer las diversas operaciones que podemos hacer con ellos. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. La clasificación. Entonces, arreglos existen de diferentes tipos y los hemos clasificado en arreglos unidimensionales, arreglos bidimensionales y arreglos tridimensionales. Los arreglos unidimensionales también los conocemos como vectores, y esa es la representación gráfica que vimos en la diapositiva anterior, donde tenemos una fila o una columna. Esta puede ser de colores, puede ser de nombres, puede ser de números, puede ser de los meses del año, etc. ¿Sí? Entonces, los bidimensionales también los conocemos como matrices, ¿sí? Donde tenemos n columnas por n renglones. Es decir, vamos a tener una matriz de n por n, o bien un arreglo bidimensional de n por m, donde n representa el número de columnas y m va a representar el número de filas que se va a contener dentro del arreglo. Y los últimos, que son los arreglos de n dimensiones, donde entran los tridimensionales o cualquier otro que esté manejando n dimensiones dentro de sí, donde va a contener n filas y n columnas, pero en n dimensiones. Nosotros vamos a trabajar con los dos primeros en este curso, con arreglos unidimensionales y con arreglos bidimensionales, para hacer las diversas operaciones que podemos realizar con ellos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces vamos a pasar a la siguiente, a la declaración. ¿Cómo vamos a declarar nosotros en cualquier lenguaje de programación un arreglo? Bueno, primero necesitamos conocer de qué tipo va a ser. Si va a ser entero, si va a ser flotante, si va a ser de caracteres, o bien si va a ser de algún otro tipo. Un nombre que lo identifique. Ese nombre va a ser cualquier nombre con el que ustedes quieran identificar ese arreglo. Puede llamarse arreglo A, puede llamarse arreglo B, o bien puede llamarse arreglo meses, donde nosotros almacenemos los meses del año, o bien un arreglo de calificaciones, donde ustedes almacenen sus calificaciones, ¿sí? Y un límite, que es decir, va a ser el número máximo de elementos que puede contener ese arreglo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros habláramos de un arreglo de calificaciones, donde ustedes quisieran almacenar las calificaciones que obtuvieron en su materia de fundamentos de programación, por ejemplo, y quisieran sacar quiénes fueron los que obtuvieron mayor calificación o calificación mayor a 7, pudiésemos utilizar los arreglos para poder sacar o resolver ese problema, ¿no? Entonces utilizaríamos este tipo de arreglos unidimensionales, para darle solución al mismo. Y podríamos trabajar con un algoritmo que dé solución a él. Vamos a ver en la siguiente, por favor, cuáles serían las operaciones que podemos realizar con los arreglos. La primera operación que nosotros podemos realizar sería la de lectura o escritura en un arreglo. Nosotros podemos leer lo que contiene un arreglo, o podemos escribir en un arreglo un elemento, una cantidad, puede ser, les decía, un número, un carácter, etc. ¿Cómo vamos a acceder a él? Bueno, decíamos que el arreglo tiene que contener un nombre. Yo le voy a llamar arreglo A. Y entre corchetes vamos a colocar dentro de los corchetes la posición a donde queremos escribir o leer. Supongamos que queremos escribir en la posición 1 del arreglo. Entonces coloco el número 1 y le digo, le vas a asignar, por ejemplo, el número 3. Voy a trabajar con un arreglo de tipo entero, ¿sale? Le vas a asignar el número 3. Entonces le estoy diciendo,
En la posición 1 del arreglo A, voy a dibujarlo acá abajo. ¿Sí se alcanza a ver? En la posición 1 del arreglo A, vas a almacenar el número 3. Entonces, ¿qué operación estoy haciendo? La de escritura. Y si yo le digo, quiero saber qué contiene el arreglo A en la posición 1, ¿qué me va a mandar? Un número 3. Entonces, estoy haciendo la operación de lectura. ¿Hasta aquí queda claro esa operación? ¿Sí? Vamos a hacer la siguiente. La operación de asignación. Bueno, aquí ya la estamos viendo, es lo mismo, escritura o asignación es lo mismo. La siguiente, que sería la actualización, inserción, eliminación o modificación. La inserción viene siendo lo mismo que escritura o lectura, nada más que con algunos autores de libros ustedes lo pueden encontrar con ese nombre. Como inserción, como actualización, como asignación o como escritura. Entonces, cualquiera de esos nombres, con los diferentes autores de libros que ustedes encuentren, es lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, y si nosotros quisiéramos eliminar este elemento, ¿cómo lo haríamos? ¿Quién se imagina? A ver. Primeramente tendría que seleccionar Voy a borrar la parte, bueno, la ubicación dentro del arreglo donde va a eliminar el dato. Pues si su arreglo tiene 100 elementos, tiene que seleccionar entre esos 100 uno y ya después sobreescribir o eliminarlo primero y ya después guardarlo. Supongamos que tenemos un arreglo así, ¿no? De n elementos. Su compañero nos dice que primero tenemos que... ¿Qué puede repetir lo que dijo su compañero? Seleccionar qué elemento queremos eliminar. ¿Sí? ¿Cuál les gustaría eliminar? ¿El 7? ¿Sí? Entonces el objetivo es eliminar el 7. ¿Sí? Y luego, ¿qué tendríamos que hacer? Escribir el tipo de arreglo que es, seguido del nombre y la posición. Bueno, ya tenemos el tipo, según hasta aquí ya tendríamos el tipo, ya el arreglo tendría elementos, etc. ¿Sale? Se pide que ingrese un nuevo dato o si solo lo va a guardar así. Porque en un lenguaje así, ya cuando selecciona, ya es porque va a ingresar un nuevo dato o nada más se lo está mostrando. Si lo está mostrando, ya nada más se da que guarde y se borra. Bueno, entonces estaríamos haciendo una operación de modificación por lo que tú me estás diciendo. Entonces, por ejemplo, si pido un nuevo dato, si le digo que sea un 8, por ejemplo, si le digo que el nuevo dato va a ser 8, entonces, ¿cómo vamos a acceder a este? Nuevamente, se supone que este es el arreglo A. ¿Sí se acuerdan que lo llamamos arreglo A? Entonces, al arreglo A en la posición 2, le vamos a asignar el número 8. Entonces, deja de ser un 7 y ahora se convierte en un 8. ¿Sí? Entonces, estaríamos haciendo una operación, pero de modificación, no la de eliminación. Entonces, ¿cómo haríamos la operación de eliminación? Ahora el objetivo es eliminar, ¿cuál? ¿El 8? ¿Qué harían ustedes? ¿Eliminaríamos así? ¿Y que nuestro arreglo quede así? ¿O eliminaríamos así y que quede así? Quedaría así. Quedaría así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pero qué le podemos asignar aquí? Podríamos representar una eliminación con un 0, por ejemplo, o un espacio en blanco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Podríamos asignarle un espacio en blanco en lugar de un 0, porque el 0 al final de cuentas es un número, ¿no? Entonces, nos entraríamos un poquito en confusión porque al final de cuentas es un número.
Entonces el objetivo es eliminar, teníamos aquí el 8, ¿verdad? Eliminar el 8. Y le vamos a asignar un espacio en blanco. Entonces, nuevamente, accedemos al arreglo a través de su índice. Decimos que la posición 2 y le vamos a asignar un espacio en blanco. ¿Por qué? Porque aquí no podemos eliminar como tal un elemento. Desafortunadamente con los arreglos no podemos trabajar así. Esas son estructuras de datos estáticas, donde no estamos manipulando memoria, donde no estamos manejando memoria, donde nosotros podemos liberar esa memoria y automáticamente eliminamos elementos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Entonces, otra de las operaciones que podemos hacer también sería la ordenación. La ordenación puede hacerse en forma ascendente o en forma descendente. Entonces, tendríamos que crear un algoritmo que nos permita ordenar en forma ascendente el arreglo y otro algoritmo que nos permita ordenarlo en forma descendente. Entonces, para ello, pues, tendríamos que ver los diferentes tipos de ordenación, como el ordenamiento en burbuja, ordenamiento secuencial, el ordenamiento indexado, etcétera, que eso lo veremos en otra unidad. Entonces, la parte de ordenación la veremos un poquito más adelante. La búsqueda. Para que nosotros podamos buscar un elemento, que es lo que hicimos aquí, tenemos que hacer el recorrido del arreglo. ¿Y cómo haríamos el recorrido del arreglo? ¿Cómo lo haríamos? Voy a manejar algoritmos, no voy a manejar todavía ningún lenguaje de programación. Voy a manejar un algoritmo. Para que nosotros podamos hacer un recorrido, utilizamos un para. Voy a utilizar la i indicando que es el índice para i desde 1 hasta, en este caso 3. Lo voy a dejar así a 3. Entonces le estoy diciendo para i desde 1, es decir, i va a comenzar en 1 y va a llegar hasta 3. Entonces, va a comenzar aquí y va a ir incrementándose hasta llegar a 3. Entonces, para que nosotros podamos recorrer un arreglo, forzosamente necesitamos de un ciclo. Y ese ciclo puede ser un for, puede ser un while, un do while, etc. Voy a utilizar aquí un for, ¿no? Este es el algoritmo para un for, que sería un para ir desde 1 hasta 3 en este caso. Sería hasta n dependiendo del número de elementos que tenga el arreglo. Y el arreglo vamos a acceder a través de i. ¿Sí? Entonces ya estamos utilizando una variable que nos va a permitir acceder a través de los diferentes índices al contenido de cada uno de los elementos o componentes que contiene el arreglo. Y ya no estamos accediendo a través de los números. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar la siguiente clase, codificando el programa, creando, yo les pongo en pantalla el algoritmo y ustedes codifican el programa. ¿Les alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Eso sería todo.